Gracias a ustedes por la invitación. Sigue el fujimorismo con fuerza. Por una nueva ocasión tenemos a Keiko Fujimori aspirando ya por cuarta vez. ¿Tiene con qué? Bueno, siempre la elección es una oportunidad y este es una corriente de opinión, un partido, en este caso Fuerza Popular, que ha sido consistente y tiene, digamos, un bolsón electoral fiel, ¿no? Y entonces siempre hay una oportunidad. ¿Qué tan factible, Fernando, es que se repita la situación de la última elección presidencial en la que Keiko llegó bastante fuerte? Ha liderado el fujimorismo entre una población que todavía respalda a esta corriente, pero de repente en ese entonces salió un candidato de la nada justamente por esa amplia baraja de candidatos que se espera también se repita el próximo año. Así fue elegido Pedro Castillo, que no tenía experiencia en la función gubernamental. ¿Podría repetirse un escenario así otra vez? La del 21 fue una elección especial, bueno, todas las elecciones especiales, pero en particular aquella, porque claro, quien le va a ganar no es como en las anteriores, otras dos anteriores, que eran candidatos, digamos, que eran conocidos, ¿no? Y que podían ganarle. En este caso fue un outsider, ¿no? Eh, en esta oportunidad es difícil eh, pensar en escenarios, porque en el Perú estamos en un país eh, en donde, miren, la intención de voto de octubre de las empresas dos más importantes que hacen sondeos de opinión, a poco más de 6 meses, arrojan que la intención de voto del primero es de 9%. No es nada, me refiero en términos de atracción electoral. El resto 7, 5, etcétera, muy pequeños, y la gran mayoría obviamente va a decidir más tarde. Entonces, la ventaja del fujimorismo es que tiene, repito, un bolsón de voto fiel, pero tampoco es que es muy grande. La vez pasada pasó a la segunda vuelta con el 13%, que como imaginarán en el concierto latinoamericano es un porcentaje bajo, pero le fue suficiente para pasar a una segunda vuelta. ¿Y qué ocurre ahora? Hay 39 candidaturas. Entonces hay un fraccionamiento muy alto. Entonces quizá le pueda alcanzar con ese poco su candidatura a una segunda vuelta. Pero también es cierto que ya perdió 3 veces y por lo tanto ahí hay una desventaja en términos de imagen de candidata derrotada. Y el segundo elemento es que pese que no ha gobernado, ha tenido mucha influencia, sobre todo en el Congreso, y hay una responsabilidad que se le atribuye por lo que hemos vivido en los últimos años, sobre todo desde el 2016, en que Fuerza Popular tiene una mayoría absoluta en el Congreso y tiene una capacidad de influencia alta y por lo tanto su responsabilidad también de esa naturaleza. Justamente el candidato puntero al que usted hace referencia es López Aliaga, quien también fue candidato presidencial anteriormente y ha sostenido un contrapunteo bastante polémico en los últimos días con Keiko Fujimori. Le respondió a Keiko que era una vaga luego de que ella lo cuestionara por postularse al tiempo a la presidencia y al Senado en los comicios generales del 2026, señalando que no quería un premio consuelo. Esto decía. Yo me lanzo solo a la presidencia, no al Senado, porque no quiero premios consuelos, porque no quiero ni necesito inmunidad. El objetivo no es arrastrar una lista al Senado. El objetivo es liderar y rescatar al Perú de la violencia. Mamita, no es premio de nada. Uno entra en política a sacarse del ancho, a trabajar para empezar. A trabajar para empezar, teniendo un trabajo conocido, no siendo una vaga.
¿Seguiremos viendo declaraciones de este calibre en esta campaña presidencial con alguien tan polémico como lo es también López Aliaga? Él es un personaje dentro del concierto también de extrema derecha, con un lenguaje muy agresivo. Keiko Fujimori no va a entrar en ese juego, me refiero de agresivo, incluso él insulta, difama, no va a entrar por allí. Pero sí es cierto que comparten de alguna manera un mismo sector del electorado. Estamos hablando hacia la derecha, ¿no? Y ahí hay varios candidatos. Y desde temprana, de un temprano momento, obviamente ya se están posicionando para ver quién emerge como el candidato en ese espacio. Pero creo que esto también puede ser peligroso porque, repito, en el Perú, ningún candidato que estuvo primero como intención de voto a 6 meses antes logró ganar una elección. Porque hay un desgaste. En el Perú es el país en donde más se rechaza a los políticos. Y el Congreso es sumamente desprestigiado, en donde los dos partidos que apoyaron a Dina Boluarte y al actual presidente José Gerí son justamente los partidos de Keiko Fujimori y el de Renovación Popular del señor Rafael López Aliaga. Sí, vamos a revisar esa encuesta con el apoyo de nuestro equipo de producción precisamente para claridad de nuestros televidentes. A ver, aquí está precisamente. Según la última encuesta de Ipsos, el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, tiene 9% de intención de voto, seguido de Keiko Fujimori y Mario Vizcarra, el hermano del expresidente Martín Vizcarra, con el 7%. Pero con una diferencia tan variopinta, ese voto, Fernando, no podría terminarse fracturando en el caso de la derecha y permitiendo que nuevamente el Perú repita la historia con un candidato que, insisto, no esté preparado, que el Perú repita la historia con ese choque entre el Congreso y la presidencia, derivando quizá en otra vacancia más. Sí, es posible que se repita, que el elector prefiera a alguien nuevo, como es la típica búsqueda, y que no aparece ahora, sino o está ahí, pero con un porcentaje mínimo, y crezca en último momento. Y que tenga un parlamento opositor, sí, esto es parte también del mal diseño institucional que tenemos, entre otras razones. Pero sí es posible que se repita ese escenario. Lamentablemente eso es posible. Sí, el problema también es de diagnóstico. Entonces, ¿por qué al país le cuesta encontrar soluciones? De alguna manera, ese freno a esa situación, ¿no se podría encontrar algún mecanismo dentro de la Constitución o no es algo que interese realmente para no repetir la historia? Digo, es decir, todos estos presidentes en tan solo 9 años, 7, 8 presidentes en menos de una década. No, en realidad, por ejemplo, el mecanismo de la vacancia ha sido mal utilizado, abusivamente modificado en su interpretación, y es por eso que hemos tenido 7 presidentes en 9 años. Pero sería largo conversar, que no es el caso. Este es un mecanismo que viene de 1839 y que estuvo dormido. Lo han utilizado ahora porque el Parlamento se ha dado cuenta que tiene un poder mayor de lo que se pensaba. Y entonces se han deshecho de presidentes. Entonces, sí hay que modificar la Constitución, de todas maneras. Pero quienes tienen que modificarla es el Parlamento. O sea, son ellos mismos. Por lo tanto, va a depender qué configuración de Parlamento tengamos a partir del 2026. Y ahí es donde cualquier cosa puede pasar. Repito, el Perú es un país de alta incertidumbre, hay un fraccionamiento enorme, entonces es difícil proyectar escenarios hacia abril, 12 de abril del 2026. Si hay un país que uno puede decir que cualquier cosa puede pasar, es Perú. O sea, hay una nación que nos ha enseñado la lección precisamente
la de 2021 que usted plantea es, bueno, esa lección que cualquier escenario podría repetirse. Fernando, toda esta gracias.